Hola, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio o video de Libros para Atorrantes. Mi nombre es Ariel Garis y en esta oportunidad vamos a hablar del escritor uruguayo, rioplatense, ya podríamos decir, Juan Carlos Onetti, y de un cuento en concreto de la obra de Onetti, de la vastísima obra de este enorme escritor, que es el cuento El infierno tan temido de 1957 y que fue publicado por primera vez en la revista porteña Ficciones y luego compilado en 1967 en los cuentos completos de Onetti, ¿no? Y en los años 70, 73, 74 se volvió a hacer una reedición con nuevos cuentos eh, de Onetti. Bien, Juan Carlos Sonetti, a la historia del infierno tan temido, que ya vamos a entrar en ella, eh, contó que fue una historia real entre dos muchachos una pareja que trabajaban en una radio. Se la contaron a la anécdota en 1951. Se casaron esta pareja y ella lo traicionó a su marido, entonces él la abandona, pero se ve que el amor o la obsesión de ella continuaba porque ella seguía enviándole cartas y en las cartas fotos, fotografías de ella desnuda y teniendo relaciones sexuales con otro hombre, que llevaron a su ex marido a un desenlace fatal. Onetti se sintió frustrado para escribir esta historia, no podía hacerlo hasta que una amiga alemana le sugirió hacerlo como si se tratara de una historia de amor. Y es así como surge el cuento El infierno tan temido. Ahora, antes de entrar en el cuento en sí, ya dijimos un adelanto, ya hemos hecho un adelanto, vamos a hablar un poquito de la vida de Onetti. Juan Carlos Onetti nació en Montevideo, Uruguay, en 1909, y en la década del 30, apenas empezada la década del 30, se casó con una... Su papá era uruguayo y su mamá brasileña, una tradicional familia brasileña, ¿no? Y el papá era un funcionario público. Sí, tuvo una infancia muy, muy feliz, él lo contó en varias oportunidades. En los 30 se casa con una prima hermana, se traslada a Buenos Aires, van a ser su primer hijo, y en 1933 Onetti escribió su cuento, su primera publicación, que aquí aparece, Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, que fue publicada en el diario La Prensa a raíz de un concurso que ganó, diario porteño La Prensa. Bien, a esto hay que decir, sumar que a lo largo de la década del 30 surgirá otra gran novela de corte existencialista, que fue lo que siempre caracterizó a Onetti, que es El Pozo, ¿no? Y después seguirán otros títulos como Tierra de Nadie, del 41, que sacó el segundo premio en un concurso de la editorial Losada, cuyo jurado era nada más y nada menos que Borges, entre otros notables. Y a partir de 1950, con la novela La vida breve, Onetti crea un mundo particular, su propia ciudad, Santa María, ¿no? Desde allí aparecerá Santa María. Por eso, a partir del 50, con La vida breve, y aparece Santa María, es una mezcla entre Montevideo y Buenos Aires, las dos ciudades en las que alterna su vida Onetti, tanto su vida laboral como sentimental. Se divorcia de su mujer, se vuelve a casar con su prima, con la hermana de su mujer, vuelve a divorciarse, después en los 40 se casa con una neerlandesa, también periodista, vuelve a separarse, vuelve a divorciarse, se casa con una argentina en 1955, Dorotea Moore, que lo acompaña hasta 1994 en Madrid, España, donde Onetti va a morir, no, encerrado en su departamento, acostado
fue trasladado a un hospital, pero Onetti pasó la mayor parte de sus últimos años recluido en su departamento y acostado en su cama, ¿no? El alcohol y el tabaco fueron realmente dos, este, fueron claves en la vida onetiana, en su literatura, en su vida, ¿no? Y esto, como decíamos, aparece el existencialismo. Bueno, este, que se caracteriza por su angustia, por su pesimismo, ¿no? Ahora bien, en Onetti aparece La vida breve, Santa María, la mezcla de Montevideo y Buenos Aires, ya hemos contado algo de su vida privada, tuvo otra hija y tuvo también un tórdido romance con la poeta y escritora uruguaya Hilda Vilariño, ¿no? Este último momento de su vida. Murió en el 94, creo que ya dije, ¿no? En Madrid. Antes había recibido el premio Cervantes de literatura por su vastísima obra. Después de 1950, toda la obra onetiana transcurre en Santa María. Santa María es esta mezcla entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Y una serie de novelas como El astillero, Junta cadáveres, y en los años 30 una novela breve, 70, perdón, La muerte y la niña. Bueno, Onetti es realmente un escritor prolífico que dejó una vastísima obra. Vayamos al cuento en sí. Eh, Cabe recordar también que recibió una influencia notable de William Faulkner, el gran escritor estadounidense, y de Albert Camus, ¿no? Esto que hablábamos del existencialismo. Em, el cuento es un escritor omnisciente, ¿no? es transcurre en Santa María. Bien, Rizzo es un periodista que hace tours hípicas, ¿no? Y que se va a casar, va a tener una relación, un romance, es viudo con una actriz, Gracia César. Ahí el nombre Gracia, ya vamos a ver que no es casual. Gracia es gratia regalo, ¿no? Regalo de los dioses, un regalo divino. El existencialismo tiene algo de místico también. Y entonces, Gracia tiene este amor tan incondicional hacia Rizzo, el periodista, y claro, el periodista no está muy acostumbrado al teatro, a estas reflexiones profundas, existenciales, tiene una vida más bien dedicada a su trabajo, pero ella siente en Gracia, en Rizzo, un sostén. Lo ve realmente como una especie de deidad, ¿no? Pero le comenta que en una de sus giras como actriz, este, bueno, tuvo un romance lo traicionó con otro hombre. Rizzo la abandona y entonces ella comienza a mandarle cartas en donde hay fotografías teniendo sexo con otros hombres. Esto atormenta a Rizzo porque las cartas son enviadas a él, a sus amigos, parientes, familiares, allegados, colegas, hasta que una de las cartas llega a lo más preciado y puro que tenía Rizzo, que era su hija. Esto hace que el desenlace finalmente sea fatal. Pero de alguna forma, Gracia César sigue enamorada de Rizzo porque se ve que no lo olvidó. Está aquí en la página 172. Aquí está la primera carta, la primera fotografía. Le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. La medianoche, ¿no? Bueno, aquí está, muy chiquitita la letra. Bueno, ahora, ¿de dónde sale el título, El infierno tan temido, que Onetti utiliza para su cuento? Bueno, el título viene, ¿no? Y acá vamos a tener que irnos a otro libro, pero de carácter religioso, ¿no? Aunque el existencialismo se caracteriza por su ateísmo. Bueno, pero eso no quiere decir que no haya espiritualidad ni mística.
Santa Teresa de Jesús se le atribuye a ellos, Santa Teresa de Ávila, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, derivación de, del Monte Carmelo, de la Orden del Monte Carmelo. Hay un soneto a Cristo crucificado, que es del siglo XV, pero se publicó a principios del siglo XVI, siglo XV, dije bien, sí, y publicado a partir del a principios del XVI. Y el soneto es muy conocido, soneto a Cristo crucificado. Es anónimo, pero se lo atribuyen a Santa Teresa de Jesús. Dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. Para dejar por eso, bueno, en fin, ni me mueve el infierno tan temido. Para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz, y así. De aquí, de este verso, de este soneto del siglo XV, de la mística española, Onetti saca, el existencialista del siglo XX, saca el título para su cuento. El cuento es uno de los más valorables de Onetti. Y además fue llevado al cine por el director argentino Raúl de la Torre en 1980 y ganó la película homónima, El infierno tan temido, ganó el Cóndor de Plata en el año siguiente, en el 81, protagonizada por Alberto de Mendoza en el papel de Rizzo y Gracia César por Graciela Borges. Y la música de la película es nada más y nada menos que de Astor Piazzolla, así que si queríamos añadirle la esencia parisina, existencialista, la angustia y talento además, la música es de Piazzolla. Y con la música de Piazzolla, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Porque este, ya con escuchar la música que Piazzolla hizo para esa película, ya, ya la película hay que verla, porque está muy bien lograda. Muy bien lograda. No está ambientada en los años 50, sino en los 80, principios de los 80, pero tiene mucha connotación con el existencialismo. Se menciona a Albert Camus, con quien tuvo una correspondencia Onetti, y allí Rizzo, el personaje que interpreta a Alberto de Mendoza, logra captar la esencia del personaje que Onetti imaginó y que le contaron, ¿no? Finalmente. Onetti escribió una última novela poco antes de morir, cuando ya nada importe, y es uno de los escritores que ha hecho que sus colegas latinoamericanos, hispanoamericanos, mejor dicho, sean conocidos en Europa, eso que llamamos el boom de la literatura latinoamericana. García Márquez, con su Macondo, Cortázar, Carlos Fuentes, eh, Octavio Paz, etc. Bien, Alejo Carpenter y demás. Onetti es también uno de los que fue allanando esa ruta para que la literatura de nuestro continente sea en Europa reconocida. Esto es El infierno tan temido en los cuentos completos de, de Onetti. Y es una obra para consultar, porque la relación entre Gracia, César, Gracia, ya remite a algo místico y espiritual y religioso, y Rizzo es algo que nos habla del amor, la angustia, la fatalidad, que eso a veces que los sentimientos humanos pueden conducirnos. Tanto la felicidad como la fatalidad son parte de la misma existencia, y de eso trataron de hablar los existencialistas, de eso enfermaron al mundo, y después, bueno, vino el psicoanálisis, la autoayuda para
poder salir de todo eso. Bueno, muchas gracias, chao.